Es decir, el ser bebé en Cristo no es nada malo, es parte de la vida. Es parte de la vida. Si recién recibimos a Cristo en menos de 6 meses, podemos decir soy un bebé. Pero si ha pasado el tiempo y no hemos crecido, ese es otro asunto. Creo que Dios nos ha dado dones espirituales a todos los que estamos aquí y se trata de ponerlos a trabajar. Dice en versículo 1, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por eso lo subrayo. Y cuando estaba leyendo el versículo 1 dije, ¿cómo está eso? Por eso, ¿a qué se refiere? ¿Por qué utiliza ese término de por esta razón? Bueno, vamos a ver, amigos y hermanos, que hay una razón muy importante que se nos dijo en el capítulo anterior. El autor mismo había escrito y nos había dado el mensaje. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Algunos venimos por las donas, algunos venimos para el compañerismo, que me echen oración, para tener un buen momento aquí entre hermanos, pero si no crecemos, esta exhortación me casa a mí. En el 14 sigue la exhortación. En cambio, el alimento sólido, Misión Vida, a todos los que estamos aquí, que ya no somos nuevos, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Quiere decir que el cielo espera que Edgar Marañón crezca, al igual que todos ustedes. Que crezcamos. Dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Es decir, el autor está escribiéndonos diciendo, tengan por favor el deseo de crecer. No se conformen con los pañales, con la mamila o con el biberón, mucho menos con la sonaja. Porque entre más maduros estemos, más capaces de entender seremos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Y digo más maduros, no más duros, que una letra hace mucha diferencia. Hay gente que toma la actitud, eso ya lo sé, eso ya lo escuché, eso ya lo sabía, otra vez el mismo cuento. Bueno, esos son más duros. Pero los maduros analizamos, escuchamos y ahorita nos va a dar ejemplo de qué significa, cómo podemos implementar esa madurez. En Corintios, Pablo enseñó acerca del mismo tema. Él dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y la sabiduría, o esa sabiduría, no es de este siglo, no es de la universidad, no es del profesor, no es de este coeficiente, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo está hablando de una sabiduría que dice Santiago capítulo 1, esa sabiduría viene del cielo. Y cuando Pablo enseñaba en Corinto, y cuando el autor de los Hebreos les escribía a los hebreos, en pocas palabras, ellos decían, hay cosas que no podemos enseñar porque ustedes son incapaces de entender. Y esto me cala. Completando el texto, dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales, y ahorita los vamos a analizar, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Saben que muchos creyentes nos preguntamos y decimos, es que yo quiero predicar, pero no sé qué predicar? No sé cómo empezar. Yo quisiera evangelizar, yo quisiera irme de misionero a tal lado, pero no sé cómo empezar, cuál es el primer ladrillo que establecer. Bueno, amigos, no eres el primero. Yo estuve allí y gracias a Dios por la Biblia. El autor nos va a enseñar las enseñanzas elementales acerca de Cristo. En pocas palabras, A, B y C. Esta es una escuela de misioneros, esto va a ser una escuela de evangelismo, esto es una escuela de discipulado. Vamos a hablar no muy profundo, sino lo más elemental. El que no busca la madurez día a día, no la hallará al final de sus días. Me gustó lo que dice el pastor Carrillo. Él dijo ese dicho y me gustó. Es decir, si yo, el Edgar, no quiero y no tengo el deseo de madurar, se me van a ir todos mis días y voy a morir como un perfecto bebé en Cristo. Pañaludo. Salvos, amén. Porque todo aquel que se arrepiente y clama al Señor, hay salvación. Sí, amén. Salvo, sí, pero en berrinches, en pucheros, con el pañalón bien grande y no, lo más terrible, no estuvo dispuesto a servir y capacitado a servir en un ministerio. Pablo lo dice en Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y me veía como niño. Voltamos a ver a Mike y entendemos la implicación. Un bebé. Pero no termina ahí el versículo. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
Hermanos, cambia la voz. Hubo un cambio físico de maduración, de mentalidad, de responsabilidades. Y lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que muchos creyentes estamos tan conformes de comportarnos como niños. Estoy hablando de la iglesia del pasado y de la iglesia en el presente. Es que yo soy nuevo, es que aquí, nadie me saludó, pucheros. Tomamos actitudes realmente infantiles en el siglo presente. Es que necesito mi teta, mi mamila, necesito un nuevo pañal. Y bueno, hermanos y amigos, la iglesia, en lugar de estar llena de soldados como en espada en la mano, a veces tenemos bebés pañaludos con mamila en la mano. Y díganos, ¿a dónde vamos a caminar así? ¿Cómo vamos a poder influenciar al mundo de esa manera? Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver un vistazo a las doctrinas más esenciales en el cristianismo. Quiero decir, vamos del kinder, vamos a ir a la primaria. No vamos a graduar de ahí en este momento, en esta clase. Vamos a ver lo que es el A, B y C de la doctrina cristiana. Y nos conviene familiarizarnos con ellas para compartir con los demás. Primero, regresamos al texto. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. Primera doctrina, compadres y amigos, en el evangelismo, en el discipulado, en la escuela de misiones, lo primero que debemos saber aplicar, enseñar y compartir es la doctrina del arrepentimiento. Y después de decirles Dios te ama, después de compartir el pan, el chocolate, lo que haya sido, la Biblia nos enseña de una manera clara, perfecta y precisa que este es la enseñanza del primer año del cristianismo, el primer grado del cristianismo. Enseñarle a la gente, compartir con la gente, venga a la iglesia, los que encontremos allá afuera, la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Porque las cosas no están bien entre los hombres y Dios. El arrepentimiento es volverse un cambio de vida que ha estado centrada en mí mismo, en ti mismo, autodirigida por el yo. Es un cambio a una vida centrada y dirigida por Dios. Y eso solamente se da en las filas del cristianismo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Eso es el milagro del nuevo nacimiento y es la exigencia de Cristo en el Evangelio. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que pasa es que podemos caer o podemos predicar un cristianismo sin cruz. Un cristianismo teórico, un cristianismo de tamales, un cristianismo de fiestas, un cristianismo de costumbres. Pero si mi cristianismo no toma mi propia cruz, que significa mi muerte a mis deseos pecaminosos y a los tuyos también, mi muerte a mi voluntad obstinada, a mis propias conveniencias, amigos y hermanos, ese cristianismo, ese discipulado no va a ser eficaz, no va a ser eficiente. Entonces, con la propia Biblia nos damos cuenta que la necesidad, la enseñanza del primer grado dentro del cristianismo es el arrepentimiento. El profeta lo denuncia así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Interesante. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Y aquí implica, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con la Biblia nos damos cuenta que arrepentirnos significa dejar algo: caminos chuecos, narcotráfico, fornicación, homosexualismo, raterismo y pensamientos también inicuos que nadie ve. Tú no conoces mis pensamientos, yo no conozco los tuyos, pero Dios es capaz de leer los pensamientos de todos los seres humanos y eso me deja a mí admirado. ¡Wow! Otro texto que validiza lo que estamos hablando es Lucas. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que aquellos galileos, ahorita explicamos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La historia nos dice que unos galileos fueron a Jerusalén a adorar, entre comillas. Entraron en el templo con sus animalitos que iban a presentar en sacrificio, y eran judíos llamados celotes. Lo van a encontrar en la Biblia varias veces, con Z, celotes. Es decir, llevaban el sacrificio, y en el sacrificio y en sus ropas llevaban armas, llevaban espadas, y lo que iban a hacer dentro del templo, cuando estaban sacrificando el animal, iban a levantarse en armas contra Herodes. Era un movimiento de insubordinación.
Entonces el Herodes le dieron el aviso, esos judíos galileos que vienen con otros propósitos. Y en el mismo templo lo rodearon de soldados, y cuando estaban sacrificando los sacrificios, entre comillas, para Dios, ahí llegaron los soldados romanos y mataron a los celotes en el templo. Es lo que nos dice Flavio Josefo, un historiador. Y Cristo supo de ese evento y dice, ¿tú crees que esos galileos que murieron de esa manera, destrozados, cortados, eran más pecadores que todos los demás? Dice el 3, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Delante de los ojos de Dios, el Caro Quintero no es más pecador que yo, que tú. Todos, si no nos arrepentimos, no podemos tener paz con el Señor, nuestro Dios y Salvador. Esa es la enseñanza del primer grado. Recapitulo, arrepentimiento, donde tenemos que predicar en todas partes de acuerdo a la Biblia. Venimos a la segunda doctrina. Dice fe en Dios. Cuando hablamos de fe en Dios, la segunda doctrina del cristianismo, no estoy hablando de que creamos que existe Dios. No se refiere eso al autor. Que sepamos que Dios existe, porque Santiago dice que los demonios saben y creen que Dios existe y tiemblan, pero no son salvos. No se refiere a que en la mente sepamos que Dios existe. A eso no se refiere. Vamos a conectar información bíblica. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de obras que conducen a la muerte y luego añade, segunda enseñanza, la fe en Dios. La implicación es esta. Se nos enseña de que Dios, que sí existe, por pura gracia salva al pueblo, a los creyentes, nos rescata de los delitos y pecados. Es Dios que hace la obra y requiere que su pueblo confíe en Él y en su obra. Esta es la implicación. Conectemos la idea con la palabra fe en Dios. Es decir, vamos a poner un ejemplo en la Biblia para que veamos cómo esto se conecta. En el Antiguo Testamento sucedió esta historia. Números lo dice así: y habló el pueblo contra Dios. Esto se llama queja. Comenzó a quejarse. Y contra el Moisés, imagínate, contra el siervo y contra el Creador. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Lo hemos estudiado varias veces. Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, ¿qué pecado cometieron? En el desierto murmuraron. Aquí va el pecado. Pecado de ingratitud. Nunca dieron gracias. Nunca. Pecado de incredulidad. No tuvieron fe para entrar a Canaán. Pecado de desobediencia que lleva al pecado de murmuración. Chequemos cómo se relacionan todos esos pecados. Uno tras otro. Empezamos a murmurar. Cuando hay murmuración en nuestro corazón es porque ya ha habido desobediencia, incredulidad, fastidio, ingratitud, etcétera, etcétera, etcétera. El cielo no esperó. El versículo que sigue, el 6, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y entonces murió mucho pueblo de Israel. Quedaron tendidos en el desierto. Aquí entra la doctrina que ya vimos del arrepentimiento. Estaban en problemas, amén. Merecían el castigo, amén. Habían roto con la justicia de Dios, amén. Ahora viene el castigo y vamos a ver cómo para librarse del castigo recurren al arrepentimiento y a la confesión de su pecado. Dice el 7, entonces vino el pueblo a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Miren, hermanos, qué importante es la confesión del pecado. Esto enseñemos a toda persona, a todo nuevo creyente, a toda persona que estamos evangelizando. Necesitas y necesito confesar mi maldad, mi pecado. No un hombre, no un sacerdote, no un pastor, sino a Dios. Se llama la oración de confesión. Israel lo realizó y dijeron, pecamos contra Jehová el Creador, y además confesaron su falta contra el prójimo. Y hemos pecado contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y amigos y hermanos, y vamos a ver el milagro. Checa, viene la restauración de Dios. Y dijo Jehová a Moisés, hazte una serpiente ardiente, se cree de bronce, con martillo. La formó, y además dice, y ponla sobre una asta. ¡Pum! Arriba. Y sucederá que cualquiera que fuere mordido y mirade a la serpiente, entonces vivirá. ¿Qué está diciéndonos? Primero, hizo la serpiente de bronce. 2, la serpiente tenía que estar visible a todo el campamento, a todo el pueblo, al alcance de la vista. 3,
el que deseara vivir necesitaba confiar en el remedio de Dios y podía vivir. Y 4, toda la gloria y todo el crédito se la lleva únicamente el Señor. Decimos amén. Amén. En la salvación, el único que se llama el crédito es el Señor por su obra, por su milagro y por la solución. Si tú quieres vivir, lo único que tienes que hacer es voltear y ver esa serpiente. Amigos, creo que sería muy tonto de los judíos, mordidos, ardidos, estando en esa agonía, decir, no voy a voltear a ver a la serpiente. Me quedo con mi dolor, me quedo con mi ruina, me quedo con mi devastación. Sería tonto. Mira la implicación. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, significando la cruz. ¡Pum! Fue puesto la cruz en el monte Gólgota, lo más alto de Jerusalén. Ahí lo vieron, levantado al Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira la comparación. En el Nuevo Testamento, Cristo fue expuesto a la luz del sol. 6 horas estuvo colgado el Señor, para que todo aquel que lo veía pusiera su fe en Él, como aquel ladrón. Número 2, visible a todo el pueblo, al alcance de la vista. Unos lo blasfemaban, otros creyeron, otros pocos creyeron en Él. Número 3, el que deseara vivir necesitaba confiar en el crucificado, es decir, en Cristo. Y número 4, Dios se lleva crédito por nuestra salvación. Y esto enseñamos a donde quiera que vamos. Tú no ganas la salvación, tú no compras la salvación, tú no mereces la salvación, ni yo. No la ganamos con penitencias, no la ganamos con obras buenas, no la ganamos nada. La salvación es un don de Dios que Cristo pagó sobre la cruz. Y esto es lo que está enseñando la Biblia como enseñanza de segundo grado, compadres y amigos. Interesante. Ahora, del segundo grado vamos a irnos al tercer grado. ¿Está bien con ustedes? Amén. Ya nosotros debemos estar en colegio o en carrera, ¿verdad? Pero para hacer un repase general y poderlo reafirmar con otros amigos. Enseñanza número 3, bautismos. ¿Qué significa ahí bautismos? Explicamos. Dice Hebreos 6:2, la instrucción sobre bautismos. Y lo subrayo aquí. Dice plural, bautismos, no bautismo. Está escrito a los hebreos, no a los gentiles, a los hebreos. Y los hebreos del primer siglo tenían mejor conocimiento de lo que te voy a hablar. Otras versiones de la Biblia, esta palabra bautismos, lo traducen de la siguiente manera y lo pongo en pantalla. La Biblia del Nuevo Pueblo Hispano dice la enseñanza sobre los lavamientos. Esta versión de la Biblia, de la instrucción sobre las purificaciones, e instrucciones acerca de lavados. Y esta otra versión, enseñanza sobre abluciones. Vamos a ver lo que quiere decir. Los hebreos, les explico, los bautismos para ellos significaban lavamientos, lavados y abluciones. En pocas palabras, lavarse las manos y lavarse los pies. Y miren, ¿cómo trabaja esto? Entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Primero, debemos enseñar que la persona tiene que arrepentirse. Ya lo vimos, primer grado. Segundo grado, tenemos que enseñar que la persona tiene que poner su fe en Dios y en Dios nada más, nada ni nadie más. Sencillo. Y número 3, esto es lo que muchos no les gusta y no ponen atención o no ponemos atención. Número 3, tenemos que enseñarle a las personas que necesitamos, después de haber arrepentidonos, después de haberle puesto la fe en Dios para salvación. Número 3, necesitamos mantenernos limpios después de haber sido salvos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando Cristo se entrevistó con la mujer pecadora en Juan capítulo 8, ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Chequemos. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No regresas a la cantina, no regreses con Don Goyo, no. Es un cambio de vida. Y esto, lavados, abluciones, purificaciones, en un sentido simbólico, significan que el creyente debemos de vivir una nueva vida, limpia, pura. Ya no tenemos que tener tolerancia al pecado. Ahora, mira esto, explicación. Se está refiriendo, abluciones significan lavamientos de acuerdo al estilo del Antiguo Testamento. Se refiere a limpiezas ceremoniales del sistema levítico de sacerdotes y servidores del templo en el Antiguo Testamento. Esas limpiezas ceremoniales eran señales externas
de la limpieza del corazón. Eran un símbolo, una representación. Y ahorita vamos a ver cómo trabajaba ello. Dios dio el mandamiento: harás también una fuente de bronce en el tabernáculo, con su base de bronce. El objetivo de esa fuente, o ese estanque, o ese lavacro, el objetivo es para lavar. Los sacerdotes y los levitas tenían esa fuente para lavarse. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de los holocaustos, y pondrás en ella agua. Dice el versículo 19: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos, representando todo lo que tocamos, todo lo que manejamos, necesita estar limpio. Y además se van a lavar los pies. Significa por dónde andamos. Significa que caminamos sobre una tierra contaminada, en pocas palabras. Y cuando entren en el tabernáculo de reunión, Aarón y sus hijos, sacerdotes, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, chequemos cristianos, pastores y predicadores y todos los servidores. Qué importante es ministrar delante de Dios. Cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar la ofrenda encendida a Jehová, tenemos que estar limpios, lavados con agua. Ahora, nosotros llegamos a entender, hermanos, recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento entendemos que esto significa en los cristianos y siervos de Dios limpieza, pureza, santidad. Apocalipsis 7 lo dice con estas palabras: estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Está hablándonos de que los salvos tenemos el compromiso de estar puros y limpios delante de los ojos de Dios. ¿Cómo trabaja esto? Mira, dice Ezequiel: voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, y no es agua bendita, estilo la iglesia popular. No, señores. Nos abre los ojos: voy a esparcir sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. A una nación que se había entregado al pecado, Israel, se había dado a la idolatría, Israel. En el Nuevo Testamento entendemos que es esa agua limpia. No es el agua de una alberca, no es el agua del bautismo. ¿Por qué digo lo que digo? Por la Biblia. Efesios: Dios llamó a la iglesia para santificarla, de acuerdo al capítulo 5 de los Efesios. A la iglesia la santificó, la puso aparte, la escogió y nos separó del mundo, habiéndola, Dios a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, chequemos, por la palabra. Se nos está dejando saber, la iglesia, nosotros somos lavados por medio de la palabra. Necesitamos acercarnos a la Biblia en devoción, en estudio, viendo a la Biblia como el agua que limpia la mente, limpia el corazón, limpia el pasado, limpia todo aquello que en nuestras mentes y nuestro ser se ha contaminado. La palabra de Dios es el código de limpieza personal. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En pocas palabras, la palabra de Dios. Esto nos está regenerando. Y esta es la manera, creo que es el ABC. Esta es la enseñanza de tercer grado en el cristianismo. ¿Tú dices cuál? Limpieza por la palabra. Significa, vamos a hacerlo práctico, que el borracho que se arrepintió, el borracho que pidió a Dios: perdóname mis pecados, ese borracho ya no regresa a la cantina. Significa que nosotros también, en lo que Dios nos haya encontrado, ya no regresamos al pecado, porque estamos limpios y separados por Dios y para Dios por medio de la palabra del Dios bendito. Ahora, a manera de conclusión, iglesia, Misión Vida, hermanos y hermanas, de esta forma se sirve verdaderamente a Dios. Y hagámoslo práctico. Hebreos lo ratifica: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El autor dice: ahora los cristianos podemos acercarnos sin necesidad del sumo sacerdote de la ley. Ahora tenemos a Cristo, pero podemos acercarnos delante de la presencia de Dios, sí, pero con un corazón sincero, sin pretender nada, sin ocultarle nada al Señor. Si está profesando algo, viviendo otra cosa, Dios nos manda: acércate a mí, sí, pero con un corazón sincero, en verdad.
en plena certidumbre de fe, en lo que crees, confiando en Dios, en la fe que estamos viviendo de una manera íntegra, verdadera. Pero aquí es donde quiero llegar, por último: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo mismo que los sacerdotes del Antiguo Testamento se les dio exigencia, ahora en el Nuevo Testamento tenemos la misma exigencia de acercarnos a Dios de una manera santa y pura. Y este es el ABC.